10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro, Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Políticamente Incorrectos con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro, en Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Importancia de la batalla cultural, desintoxicación y evangelización, con Joelvin Villarreal, Space Twitter de Repúblicos Bay, coordinado por Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Los esperamos en Twitter, @RepúblicosBay. Joelvin, muy buenas tardes. Buenas tardes. Probando. Joana, 1, 2, 3. Se oye bien, Joelvin. Se oye claro y fuerte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O sea que tuve problemas para entrar. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joelvin. No hay ningún problema. Aquí estamos. Siempre se presentan inconvenientes con esta tecnología. En algún momento, o es antes, o es durante, o es después, siempre tenemos algún inconveniente con la tecnología. Pero bienvenido. Nada, nosotros la semana pasada. Sí, la semana pasada fue un caos, pero el programa salió bien y creo que se cumplió con el cometido. Bienvenido, Joelvin, bienvenido una vez más a esta tu casa. Te recibimos con mucho cariño, con mucho interés por el programa de hoy. Gracias, Joana, bienvenida, buenas tardes. Bienvenido, don Alberto. Bienvenida, Ruth, Elena, María, Claudia. María Virginia, supongo que es el nombre. Bienvenidos todos y bienvenidos los que vayan llegando. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con Joelvin, que va a tratar sobre la importancia de la batalla cultural, la desintoxicación y la evangelización en la batalla cultural. Mientras sigue llegando la gente, pues vamos a comenzar para honrar la puntualidad de los que sí llegaron a tiempo. Joelvin, déjame ver si Joana tiene algo que decir antes de que comencemos. Bueno, solamente recordarle las reglas o normas de convivencia que aquí compartimos en estos espacios de tertulia, y es que el micrófono lo vamos a tener abierto después de 3 preguntas que le vamos a hacer a Joelvin. Por favor, nos pidan el micrófono como la palabra. Quien quiera hablar, por favor, levante la manito. Si tiene el micrófono permitido, por favor, cierre el micrófono mientras cualquier otra persona esté hablando. No interrumpan ni griten. Máximo 3 minutos de participación. Sabemos que siempre en nuestros espacios somos amables y educados. Esperen su turno. También
reiteramos porque sabemos y tenemos el conocimiento de toda esta experiencia que ustedes aportan ideas, criterios coherentes y válidos, y no se les olvide compartir el tweet que coloqué aquí en el espacio para que lleguen más personas. Así que, doctora, le entrego el testigo y también quiero recordarles que este espacio se sube a Repúblicos TV el día domingo, si no pasa algún evento como me pasó el fin de semana. Qué pena. Dios los bendiga. Gracias. Joelvin, buenas tardes. Bueno, Joelvin, vamos a ver, tenemos un título que inicialmente trataba, nos decía que la importancia de la batalla cultural, la desintoxicación y la evangelización. Sí, entonces vamos a irlo desgranando por partes y quiero que conmigo me hables sobre la importancia que tiene la evangelización dentro de la batalla cultural, por aquello de lo que el don Alberto Franceschi, que está aquí con nosotros hoy, dice siempre que el final siempre explica el principio. Entonces, comencemos por el final. ¿Cuál es la evangelización? ¿En qué consiste la evangelización dentro de la batalla cultural? Bueno, hay dos apreciaciones con respecto a la evangelización. Una propiamente espiritual, propiamente en el contexto religioso, ¿verdad? Que es fundamental dentro de esta lucha política que nosotros estamos llevando a cabo, encontrar cuál es el fundamento moral que sostiene el mejor mundo posible. Nuestro mundo, nuestra civilización, el sistema republicano, el que todos acá promoviendo día a día, semana tras semana, se sostiene bajo unos ciertos principios morales, unos ciertos principios espirituales, y estos son los fundamentos judeocristianos. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Hablamos de evangelización en el sentido de recuperar esos fundamentos judeocristianos que, conjugados con la filosofía greco-romana, forjaron el occidente, siendo la civilización occidental la mejor de toda la historia de la humanidad, porque en menos de 200, 300 años de haber sido fundamentada, ha llevado al mundo a unos niveles de desarrollo y de sostenibilidad que nunca antes en la historia del mundo. Lo que no hicimos en 10.000 años, en 14.000 años de historia, lo hicimos en apenas 300, 400 años. Y eso fue posible porque nosotros logramos esa conjunción de buscar los principios judeocristianos, de buscar los fundamentos de Dios, principalmente lo que se nos describe en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en Levítico, que puede ser, de hecho puede ser no. El mejor experimento político de la historia ha sido la República de los Estados Unidos de Norteamérica. El fundamento de la Constitución norteamericana, que además la Constitución viene a ser el documento máximo de la expresión de la libertad en el mundo, ¿no? Se fundamenta precisamente en el Levítico y en el Deuteronomio. Es decir, el Deuteronomio puede ser visto desde una visión política como una constitución. Y ya luego el Levítico y Números pueden ser vistos como leyes orgánicas. Eso aplicaba para el mundo judío. Pero una vez que nosotros tomamos esos principios y tomamos también los principios del Nuevo Testamento, ¿no? Iglesia y Estado, principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tomamos todos estos principios y los elevamos en una visión filosófica, que en este caso fue la greco-romana. Logramos un documento como la Constitución de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América fueron fundados por esa cosmovisión,
por ese fundamento ético. Es más, hay un libro que se llama, te voy a decir, siempre los nombres de los libros últimamente me los estoy comiendo. Los fundamentos éticos de la libertad. No recuerdo ahorita el autor, pero para eso nos ayuda nuestro amigo Google. Y no es casualidad que esta nación fundada por protestantes y bajo una visión calvinista haya logrado el éxito de ser la primera potencia del mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, evangelización, en el sentido de que hace unos días, ciertamente yo decía que el mejor influencer, el influencer más grande que ha habido en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo. Con 12 hombres, con 12 discípulos cambió la historia del mundo. Dividió la historia en un antes y un después. Y uno lo traicionó. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo reunió a unas personas con unas características específicas, los educó, ¿no? Los educó en la palabra en este caso, y luego de haberlos educado, los fue probando uno a uno. Y luego, entonces, cuando estaban ya listos, los envió entonces al mundo a predicar. A predicar en este caso, en el caso de Jesús, el evangelio, ¿no? En nuestro caso, haciendo un símil, no es que nos queramos comparar con Jesucristo, no, ni más faltaba, pero hacer el símil de que la historia de la humanidad es la historia de las élites. Jesús fue una élite. Jesús lo que hizo fue conformar una élite y luego empoderar a esa élite y producir un discurso, reproducirlo, y aquí está hoy, 2000 años después, el cristianismo. A pesar del Imperio Romano, a pesar de todas las persecuciones que aún hoy se ven en el mundo. Bueno, nuestro evangelio en este caso es un federal descentralizado de economía liberal. Ese tiene que ser nuestro evangelio. Nuestro evangelio tiene que estar basado en los fundamentos de un estado de poderes limitados, de limitar el poder del gobierno, de darle más poder al ciudadano que al gobierno, de hacer una justa y necesaria separación entre lo público y lo privado, en una economía de mercado, donde el Estado no sea un estorbo para la producción de riqueza, sino un generador de confianza y de estabilidad social, estabilidad jurídica, para que los ciudadanos se puedan desarrollar. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos. Y además entender que hay una necesidad emocional en nosotros los venezolanos, porque durante todo este tiempo de la revolución han venido expertos de diversas áreas a ayudar a unos individuos que desde laboratorios sociopolíticos se han encargado de inducir a nuestra población a la indefensión aprendida, al experimento de Seligman. Y no es la primera vez en la historia que un régimen lo hace. Lo hizo la Alemania de Hitler, lo hizo la Unión Soviética, lo copia Cuba y lo tenemos nosotros aquí en Venezuela con el Chávez. No es algo extraño lo que está ocurriendo, no es algo que inventaron los chavistas. No. Chavistas, y esto les va a sorprender, son las personas más educadas, personas más inteligentes, por lo menos los que están en la élite del poder que yo conozco. Si usted le hacen creer que el chavista es bruto, que el chavista es inútil, hermano, no se cree ese cuento. Olvídese. Los tipos son sumamente organizados. Los tipos son sumamente estudiosos. Pero aplican todo ese conocimiento científico en las áreas de la ciencia social para el sometimiento de la población, para sostener el poder.
han sido eficientes en sostenerse en el poder. Y eso es innegable. Los que hemos sido ineficientes hemos sido nosotros en no organizarnos, en no entender el juego para poderlos desplazar a ellos del poder. Esa es la verdad, aunque suene duro escucharlo. Entonces, en ese sentido, de la carencia emocional, porque hay que trabajar esa indefensión aprendida. Eso es más duro inclusive que lo político. Y ya explicamos la necesidad espiritual, ¿no? Con los fundamentos de la ética que nosotros tenemos que manejar dentro de esta situación. Ahora bien, lo vamos a hacer con toda la población, ¿no? Al igual que Jesús, nosotros tenemos que ir a buscar dentro de nuestras comunidades, dentro de lo local, dentro del municipio, a nivel parroquial, quiénes son los liderazgos existentes y emergentes. Identificarlos a ellos, los naturales, que no necesariamente hacen vida política, o mejor dicho, no necesariamente hacen vida partidista. Hay personas dentro de las comunidades con una ascendencia dentro de otras personas, sobre otras personas. Dueños de abastos, pastor evangélico, el cura de la parroquia. Muchos elementos que están allí que no necesariamente participan en lo electoral. Esos liderazgos hay que reclutarlos. Esos liderazgos hay que adoptarlos. Ponerlos en un salón de clase o irnos nosotros a sus casas, sea por grupo o sea de manera individual. Y a esa persona hay que formarla. Y esa es la persona que se le va a dar esa atención emocional y esa atención espiritual. Porque una vez que nosotros logremos crear una masa crítica, una vez que nosotros logremos empoderar a un pequeño grupo elitesco, va a empezar a producirse natural lo que a través de la historia y lo que luego los sociólogos y los politólogos denominaron el desplazamiento de la gente. Solo una élite desplaza del poder a otra élite. No hay otra manera. Eso es mentira, que el pueblo de manera espontánea y desorganizada cambia gobiernos y sistemas de gobierno. Eso no existe. Eso es una mentira que el marxismo cultural nos ha metido en la cabeza. De que hay saqueos espontáneos, de que hay estallidos espontáneos. Esa es la teoría marxista de la dictadura del proletariado, ¿no? Que se ha mimetizado en todos estos cuentos de caminos, de revoluciones espontáneas. Eso no existe. Todas las movilizaciones sociales a lo largo de la historia han sido movilizaciones de élites. Han sido organizadas para la toma del poder. Haya sido por las buenas o haya sido por las malas. En el caso concreto de los venezolanos y de Latinoamérica en general, nosotros tenemos que vender una cosmovisión político-social distinta a la que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Nosotros tenemos un ideal en teoría y en el papel republicano, medio choreto ahí está. En la práctica nunca lo hemos ejercido. Y nosotros tenemos que vender ese modelo, esa cosmovisión de vida. A eso es lo que yo llamo evangelización y desintoxicación social.
eso es un asunto que se hace en 10, 20, 30 años. Eso es si estuviésemos reeducando a la masa. La masa se reeduca en un periodo aproximado de entre 50 a 60 años. Pero en el caso de la masa crítica, en el caso de organizar una élite no dominante que procure dominar, eso es una situación de entre 4 a 7 años. Entre 4 a 7 años. Eso es perfectamente lógico. Para tú desplazar del poder a quienes hoy lo ejercen, tú no necesitas de la mayoría. Es un cuento. Tú lo que necesitas es un 3.5% de la población. 3.5% de la población es suficiente para activar el mecanismo social que activa el desplazamiento de una élite por otra. Y en mi caso concreto, me atrevería a ir y a asegurar que es perfectamente posible sin una sola gota de sangre derramada. Sin una sola gota de sangre derramada. Aunque parezca increíble y aunque muchos otros sostengan tesis. Ahora, independientemente de cómo se dé la salida de toda esta situación, en el caso concreto de Venezuela independiente, lo cierto es que hay que crear unas condiciones ético-políticas que permitirían la movilización social en función del desplazamiento del poder de quienes hoy lo ejercen. Esas condiciones, hoy ningún partido político, ninguna organización no gubernamental, ninguna fundación, ningún grupo he visto yo en Venezuela trabajando ese detalle es fundamental. Independientemente de qué es lo que vayan a hacer, independientemente del camino, de la vía que vayan a tomar, lo fundamental es crear un condicionamiento ético-político que permita la salida. Y eso hasta ahorita no lo han hecho. Por eso, tanto en lo electoral como en los distintos episodios que se han dado en el país, no se ha podido lograr el desplazamiento del poder del chavismo, porque no están creadas las condiciones ético-políticas para ello. Porque muchos acá pretenden desplazar al socialismo con más socialismo. Eso es imposible. Eso no se hace así. Y mientras continúen con esa narrativa, con esa falsa concepción, con esa idea, una falsa conciencia, no va a haber cambio en el país, ni en el 2024, ni antes ni después. Hay que crear las condiciones ético-políticas y de eso se trata la evangelización y la desintoxicación social. A ver, Joelvin, de toda tu participación, voy a tomar dos puntos que me llamaron poderosamente la atención. Uno es, el proceso de evangelización debe hacerse pues hasta llegar a la raíz de la sociedad, que es hasta el área parroquial, en donde se pueden extraer líderes que no necesariamente tengan actividad partidista, pero que sí sean líderes activos capaces de tener pues influencia, ascendencia sobre la sociedad que los rodea. Esa es una. Eso me suena como que la contraevangelización, porque es como lo mismo que hizo el chavismo, ¿cierto? El chavismo lo consideraremos también una élite que pues, se apoderó de todos los niveles del Estado y después ahora ha llevado a todos los venezolanos como rebaño después que ellos lograron apoderarse del sistema. Eso es uno, eso es cierto. Estaríamos hablando de una contraevangelización, ¿será así que se llama? Eso es una. Y la otra es
me llamó poderosamente la atención el 3.5%, que a grandes rasgos, números más, números menos, es como alrededor de 1 millón de personas en Venezuela. ¿Cómo se lleva eso a tierra? ¿Cómo, una vez que se den las condiciones ético-morales, políticas, cómo se logra eso que sin derramar una sola gota de sangre pueda 1 millón de personas desplazar la élite gobernante? En primera instancia, lo que llamamos contraevangelización, por eso yo hablo de desintoxicar, porque el chavismo llegó para intoxicar. Ya había un elemento allí tóxico, pero el chavismo lo exacerbó. Intoxicaron, lo que no estaba intoxicado lo terminaron de intoxicar. Y lo que ya estaba intoxicado, bueno, lo llevaron a su máxima expresión. Y ciertamente nadie llega al poder sin ser élite, sin constituirse como élite. El chavismo es una élite. Y es una élite dominante, una élite hegemónica. Ellos hicieron ese trabajo. Previamente al chavismo, durante más de 70 años en este país, se estuvo evangelizando sobre marxismo. Se estuvo evangelizando socialismo. Se estuvieron promoviendo condiciones ético-políticas conforme a la ideología socialista, conforme al colectivismo. Tarde o temprano el totalitarismo iba a ser una realidad en el país. Cuando Carlos Rangel en el 76 escribió Del buen salvaje al buen revolucionario, que hoy lo ven como un libro profético, no es que Carlos Rangel fuese un brujo, es que están viendo que habían condicionantes ético-políticos para que Venezuela se fuese al despeñadero, para que Venezuela se fuese a tirar a los brazos del colectivismo, para que Venezuela se fuese a lanzar a los brazos de lo que hoy llamamos chavismo, que no es otra cosa que un leviatán totalitario. Es la exacerbación de todos los problemas que había en Venezuela. Eso es el chavismo. ¿Y quiénes son los chavistas? ADECO, Copellano, Del MAS, de todos los partidos, pero sacaron lo peor de cada uno de los partidos y se constituyeron en lo que es hoy el chavismo. Eso es el chavismo. Eso por un lado. Ese es con respecto a eso. Ciertamente sí, el chavismo es una élite y por eso pudo desplazar del poder a la otra élite que estaba allí. Y además porque ya estaban los fundamentos ético-políticos y lo que hicieron fue exacerbarlos. Si a la sociedad venezolana se le vendió durante 60 años que el colectivismo, que el socialismo era bueno, pero que nadie lo había implementado bien, el chavismo lo único que tenía que hacer era llegar a decir que ellos sí lo iban a implementar bien y además radicalizar el discurso, porque el discurso socialista que había en Venezuela era socialista democrático, era un socialismo light, suave, vegetariano, y el chavismo lo que hizo fue venir a agregarle el componente proteico, la proteína. Metió el chavismo carnívoro, metió el socialismo en su máxima expresión. Eso fue lo que hizo el chavismo. Y la otra es con respecto al 3.5%. Desde aquí a la China. Todas las grandes revoluciones del mundo se han hecho de la misma manera. Y los desplazamientos del poder y más. ¿Cuál es la formulación básica de la teoría de élite? Que 100 personas organizadas pueden más que 1000. El secreto allí está en la organización. Y por supuesto en el elemento del capital, del capital social, llamaba Pareto a este asunto. Y el capital social no es un capital económico solamente, es un capital educativo, es decir, que tengas una teoría, que tengas una tesis, que tengas un planteamiento político que sea sustentable o que lo puedas vender como sustentable. Y el capital económico, es decir, necesitas tres: capital educativo, capital intelectual
un capital económico. Esos son los elementos que hay allí. Sin derramarlo, la Unión Soviética, la historia de la Unión Soviética, te lo demuestra. En la Unión Soviética hubo países que se pudieron quitar las cadenas sin derramar una sola gota de sangre, y hubo otros donde ciertamente hubo violencia, donde hubo una salida no electoral, vamos a llamarla así. ¿Cuál va a ser el caso de Venezuela? No lo sé. Yo apostaría porque fuese el caso en el cual no se tuviese que llegar a la violencia. Pero eso solamente lo va a determinar el momentum. Y el momentum se conjuga, se plantea o llega cuando se activa el condicionante ético-político. Por eso es que es importante. Si tú no abordas ese componente, nunca te va a llegar el momentum. ¿Por qué es importante lo ético? Y lo decía este autor que nosotros leíamos hace algunos días por acá. Era Raymond Aron, que Raymond Aron, pero Robert Dahl. Robert Dahl escribió Análisis Político Moderno. Y en Análisis Político Moderno, tú vas a ver cuál es la importancia sobre lo ético. Todos los sistemas políticos en el mundo se sostienen bajo un ideal ético, bajo una base ética. Hitler, Castro, Stalin, cualquiera, hasta el chavismo, ellos no llegaron diciéndole a la sociedad que ellos eran los malos. Al contrario, llegaron a la sociedad diciendo que ellos eran los buenos y que además tenían la solución de todos los problemas de la sociedad. Esa es la importancia de lo ético. Ninguna sociedad sigue a un líder al cual cree que va a ser el mal o que es el malo. El asunto con los alemanes, el asunto con los italianos, los rusos, los cubanos, venezolanos, que muchos todavía hoy, a pesar de toda la debacle, creen que el fundamento del chavismo es bueno, solo que sus líderes no lo han sabido implementar, no lo han implementado como les dijeron que lo iban a implementar. O que simplemente han buscado un justificativo externo en las sanciones o en el saboteo imperialista o cuanto invento se lleva para justificar que su fundamento ético está bien plasmado, que lo que hay, el problema es en quienes lo llevan a cabo o en quienes lo sabotean desde afuera. Entonces, en la Unión Soviética y en todos los demás lugares donde se derrotó al comunismo, lo primero que se hizo fue ubicar la masa crítica, constituirla en élite y contraponer el modelo soviético con un modelo de libertades. Con un modelo de libertades políticas, civiles y económicas. Una vez que tú logras formar esa masa crítica, porque en Venezuela ciertamente con el éxodo masivo estaríamos hablando como de 1 millón de personas, una vez que tú logres organizar esa masa crítica y que esa masa crítica esté convencida y que pueda convencer a la ciudadanía de que el modelo político, económico, chavista, no solamente es fracasado, sino que es inmoral, y que la solución a los problemas de Venezuela está en la constitución de un Estado federal descentralizado de economía liberal o de economía de mercado, economía social de mercado, como la quieran llamar. En ese momento ocurre de manera natural el desplazamiento de élites porque se fracturan los fundamentos que sostienen el régimen. Las instituciones que componen al régimen y la gente que trabaja en las instituciones, o mejor dicho, la gente que trabaja dentro de las instituciones, que hace funcionar las instituciones del régimen, son humanos. Son humanos
Y a esos humanos se les puede quebrar moralmente. Se les puede cambiar el disque, el cassette. Muchos de los que trabajan hoy en esas instituciones ni siquiera son chavistas. Trabajan allí por un interés personalista o porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Ves? Entonces hay la posibilidad. Y quiero hablar de una institución en específico, que ya ustedes saben a cuál me voy a referir, que es un pilar fundamental para sostener a este régimen. Puede haber un quiebre moral dentro de esa institución, pero lo va a haber cuando haya influencia de esa masa crítica. Mientras no exista esa masa crítica, ellos no conocen otra cara de la moneda. O muchos de los que están allá adentro, que sí conocen otra cara de la moneda, pero que se ven impedidos o que han ocurrido que cuando han llegado a manifestar su descontento, han llegado a entablar conversaciones con el liderazgo político, entre comillas, opositor actual, pues han terminado todos con las tablas en la cabeza. Y si no, pregúntenle a los muchachos estos que se fueron para Cúcuta, los 1.500 y algo de oficiales que se fueron a Cúcuta y que luego fueron abandonados allá en Colombia. Entonces, quiere decir que había allí una importante base moral que estaba allí oculta y que muchos de ellos manifestaron, que muchos compañeros a pesar de su descontento no se atrevieron a dar el pasito, ¿no? Pero precisamente porque no tienen, o sea, cuando ellos vean, cuando muchos de los chavistas vean inclusive que hay una fuerza política que realmente esté planteando un proyecto país y que vean que esa fuerza política tiene los elementos éticos desde el punto de vista filosófico y que hay voluntad para realmente desplazar del poder a la actual élite dominante, ese día, como le ocurrió a Milosevic, ¿no se acuerdan de Milosevic? Milosevic había hecho guerra, Milosevic había metido a gente en campos de concentración, Milosevic había desaparecido una cantidad infinitamente mayor de personas de las que desaparecieron en Venezuela, los que han desaparecido en Venezuela. La OTAN lo bombardeó durante 78 días consecutivos y el tipo salió y dijo, derroté a la OTAN, no me pudieron tumbar. El tipo viene a caer del poder sin una sola gota de sangre, un año después de que había dicho que él había derrotado a la OTAN. Vayan y vean el caso de Yugoslavia. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué un tirano? ¿Por qué de pronto un día, con un fraude electoral o con una elección X, cuando siempre se había hecho trampa, cuando siempre se había hecho lo que le daba la gana, un día el pueblo lo saca del poder y los elementos que sustentan y que siempre sustentaron al tirano, los elementos de fuerza, ese día no hicieron nada para defender al tirano? Esa es la reflexión que tienen que hacer mucho. ¿Por qué eso? Y la respuesta está en el fundamento ético político y en la conformación de esa masa crítica para reproducir ese discurso dentro de la masa. Esa es la respuesta de cómo es posible salir del problema de Venezuela sin la necesidad de tener que recurrir a la violencia. Quiebra moralmente el sistema chavista, quiebralo de verdad. Solamente se puede hacer objetando su filosofía política, objetando al colectivismo,
objetando que sea el gobierno el que tenga que dictar la política económica del país, objetando que sea el presidente de la República el que tenga el mayor poder de decisión política dentro del país, objetando muchas de las cosas que nosotros hemos dado por normal en el país. Que sea el municipio la entidad política con mayor poder dentro del Estado y no el poder federal. Se trata de una cosmovisión, vender un país que no hemos tenido nunca. ¿Es fácil? No. Es complicado. Además que requiere de los elementos intelectuales que manejen bien el tema y que sean los formadores de esa masa crítica. ¿Los tenemos en Venezuela? Sí. Sí los hay, afortunadamente. Sí los hay. Necesitan un impulso de apoyo moral, un impulso de apoyo económico. Necesitan alguien o alguienes, personas, grupos, que les hagan ver que no están solos en su tarea. Yo los he visto por ahí como ánimas solas. Los he ido poco a poco. ¿Por qué? Porque hay que plantear un proyecto educativo en ese sentido, de educar a esa masa crítica. Hay un libro, Axel Kaiser, La fatal ignorancia. Se lo pueden descargar en PDF. Búsquenla, La fatal ignorancia. Y busquen también a nuestro amigo Agustín Laje, Batalla Cultural. Batalla Cultural. Gramsci se dio cuenta en los 20 que el socialismo se iba a imponer en el mundo por la vía democrática, por la vía pacífica, cuando en aquellos días la tesis era que la revolución se hacía de forma violenta. Y Gramsci dijo, no, vamos a dominar el mundo cuando lo hagamos por las buenas, cuando dominemos la cultura. Y eso se hace dominando los sistemas educativos, los centros culturales, los medios de comunicación. Cuando nosotros hagamos eso, dominaremos el mundo. Y pregunto, ¿no es acaso la moda hoy día de que estos personajes con vocación totalitaria llegan al poder por la vía de los votos? No hay un discurso hegemónico dominante de los medios de comunicación con respecto a la cultura colectivista. Tú te vas a las universidades, te ibas a las universidades en Venezuela en los 70, estaba llena de marxistas. Las Fuerzas Armadas llenaron de marxistas. Chávez y toda esta gente son producto de eso. La batalla es cultural. La batalla es política, es ideológica, es ética y, por supuesto, una batalla espiritual. Pues les voy a decir una cosita aquí. Poca gente lo he escuchado, por lo menos públicamente, este tema, ¿no? Que casi nadie lo toca. Pero es que ustedes sabían que lo que hoy se llama capitalismo, esa palabra capitalista fue acuñada por Marx de manera despectiva para referirse nada más y nada menos a la concepción política de la doctrina de gobierno bíblico. Lo que hoy nosotros llamamos capitalismo realmente nace como doctrina de gobierno bíblico. Tiene sus raíces por allá en la España de oro, la España de las tres culturas. Investiguen. La doctrina marxista es una doctrina antirreligiosa, pero sobre todo y fundamentalmente anticristiana. Búsquenla.
Y ya con esto te dejo, Álvaro, por ahí. Más que satisfecho, Joelvin. Más que satisfecho con esa respuesta. Muchas gracias. Joana, adelante. Muchas gracias. Bueno, queremos decirle a las personas que si quieren participar, por favor nos pidan el micrófono. Mientras tanto, no puedo dejar de ocultar lo complacida y orgullosa por la clase magistral de la intervención y las respuestas de politología que nos ha compartido Joelvin hasta los momentos. Ciertamente, la desintoxicación, una consecuencia o resultado de la evangelización o contraevangelización. Te quiero preguntar, Joelvin, ya que esto aplica a toda Hispanoamérica y Latam, esto no, o sea, cuando tú nos comentas todo lo que has compartido, esto aplica absolutamente para todo, para toda Hispanoamérica y Latam, como mencionaba anteriormente. ¿Por qué se ataca tanto la lucha a la batalla cultural con su desintoxicación y evangelización, Joelvin? Chicos, porque es que si yo fuese quien está en el poder hoy día, y conociendo, porque estos elementos son de dominio público, son los intelectuales que ellos tienen a su servicio en sus laboratorios. Los políticos no desconocen esto, lo conocen incluso hasta mejor que uno. Y lo conocen tanto que aplican la receta que les permite a ellos tener el control de masa. Porque el secreto de ellos es estar constituido como una élite hegemónica y un dominio absoluto de la masa, del discurso. ¿Por qué se ataca la batalla cultural? Porque incluso hay quienes plantean de que no existe tal marxismo cultural, de que no existe el marxismo cultural, es un invento. Por ahí uno de los últimos libros de este muchacho de Agustín Laje, precisamente se abocó a definir el concepto de batalla cultural, del marxismo cultural y todo este asunto. Porque es que ellos, con el dominio que tienen de los medios de comunicación, el diablo, vuelvo y repito, el diablo no te va a decir que él es el diablo. El diablo va a decir que él es un ángel enviado de Dios. Te va a confundir. Y te va a llevar por el camino contrario. Si yo estuviese en el poder, también estuviese luchando para que no se logre articular una masa crítica que me desestabilice el sistema y me desplace del poder. Entonces hay que tener mucho cuidado con quien se presenta en la televisión, en la radio, en las redes, en todos los espacios públicos e intelectuales, que se nos presenten con los discursos, con los planteamientos. El enemigo nunca te va a decir que él es el enemigo. Está adentro. Está adentro. Un ejemplo facilito. Si nosotros buscamos el mapa político ideológico de Marco Polo Esel, que me parece a mí que es el más exacto, cuando tú ves el mapa político, lo que tú entiendes por qué el chavismo acusa a la oposición de derecha. Porque es que resulta que en el sistema político venezolano la derecha no existe, sino que existen las dos izquierdas, la izquierda radical y la izquierda un poco menos radical. Y los que están ahí en el medio entre una cosa y la otra. Entonces, claro, cuando tú sacas del mapa a la derecha y tú colocas el mapa y lo volteas, te das cuenta que lo que el chavismo llama derecha es la izquierda light. Y lo que está a la izquierda es por supuesto, el socialismo más fuerte, más carnívoro, más violento. ¿Ves? Entonces, eso hay que tenerle. Y fíjate que en los partidos políticos tú los acusas de derecha, ellos no se defienden, ellos se hacen los pendejos. Pero tú le ves los estatutos y los discursos a cada uno de ellos, tú te das cuenta que todos son de izquierda.
En estos días yo le dije a alguien de uno de estos partidos, ¿tú sabes que tú militas en un partido de izquierda? No va a ser posible. Soy de derecha, tú eres de derecha. Ven acá, vamos a leer los estatutos del partido, ven. Muchos de esos muchachos, esa gente que está metida en los partidos, ni siquiera han leído los estatutos de las organizaciones donde están metidos. Ni tiene, por supuesto, la capacidad crítica de poder observar el discurso, o sea, de poder identificar que el discurso que lo mueve es un discurso colectivista. No lo tiene y no lo culpo. ¿Por qué? Porque no hay escuela en Venezuela, no hay universidad en Venezuela, no hay medio de comunicación en Venezuela que se lo haya explicado. Y ya por ahí tenés un pequeño ejemplo del por qué. Así es, Joelvin. Ya tenemos dos manitas levantadas, ya le vamos a dar la palabra, pero rápidamente, Joelvin, ¿nos podrías responder por qué quienes más nos atacan con todo este tema de la batalla cultural justamente son los liberales y los que se llaman libertarios? Mira, desde el año 2008, yo comencé a observar que había, tú sabes que en ciencias sociales las palabras, dependiendo de cuál ciencia estés allí abordando y del contexto, una misma palabra puede tener un significado hasta contrario. Por ejemplo, yo aquí hablo de liberales, entendiendo a liberales por gobierno limitado, mercados libres y el condicionante ético que ya abordamos. Sin embargo, la palabra liberal en Estados Unidos de América y en Colombia es una posición de izquierda, es una posición totalmente contraria, es una posición política colectivista. Tú que estás en Colombia lo has llegado a ver, el Partido Liberal creo que era el partido donde estaba inscrita Piedad Córdoba, ¿o no? Entonces eso tiende a confundir. Bueno, no sé si estaba inscrita Piedad Córdoba, pero es donde está Gaviria. O sea, y ya nombrar a Gaviria, imagínate. Bueno, el asunto es que esto es confusión. Y hay otro problema entre la llamada derecha. La mayoría de los que se consideran de derecha es porque han leído algún libro, es porque tienen alguna noción X, Y o Z, pero en la mayoría de los casos no han ido realmente a estudiar ciencias sociales, mucho menos ciencias políticas. Y te dicen unas barbaridades que uno queda loco. Y peor aún, hay quienes sí fueron y sí estudiaron, pero fueron reclutados en el camino y te utilizan el título para confundir más aún. No es casualidad que un personaje con el cual yo tuve mis diferencias estando más muchacho, a pesar de ser colega, y yo decía, mira, hubo un periodo entre el año 2000 y 2008 que hubo una especie de resurgir de las ideas liberales. Eso estaba casi extinto, casi muerto. Y hubo ciertos movimientos, ciertas organizaciones que lo lograron despertar. Se inyectó dinero, se inyectaron recursos, se hizo un buen trabajo, se hicieron escuelitas liberales a nivel continental. Y había empezado a generarse un debate entre república versus democracia. ¿Por qué era mejor la república que la democracia? Luego llegaron unos personajes de dudosa procedencia a inyectar dinero y a inyectar recursos para dividir el trabajo que se estaba haciendo y comenzaron a reclutar a lo que hoy llamaríamos influencers. Comenzaron a reclutar a unos elementos bastante favorables que habían allí, sobre todo en la Marroquín. Y entonces comenzó el debate de república versus
demagogia, no, ¿cómo le llamamos a la populismo? República versus populismo. Yo decía, ¿por qué si esto estaba funcionando vienen ustedes a confundir a la gente con esto? Al principio yo decía, bueno, son palabras, es semántica la cuestión, no hay que pelear por eso, o sea. Pero yo siempre vi que había algo raro allí. Hasta que un día me entero de una alianza a nivel continental financiada por la Internacional Socialista y por partidos inscritos en la Internacional Socialista. Y yo, ¿cómo es que esta gente se llama liberal? ¿Cómo es que esta gente viene a hablar? Si todos tienen un discurso bonito de libre mercado, sí, esa es la trampa. Todos te hablan de una economía de mercado, bla, bla, bla. El problema empieza cuando empiezas a conversar sobre los fundamentos ético-políticos. Ahí es donde empieza el desbarajuste. Occidente, el mundo occidental, el mejor mundo posible, no pudo constituirse, no habría forma de que nuestra civilización haya llegado a lo que ha llegado hoy día sin los fundamentos judeocristianos allí. La economía de mercado tiene sus fundamentos en la tradición judeocristiana y ahí están en la Biblia. Pasa que muchos no ven a la Biblia con ojos de economista ni ojos de politólogo. Ahí están. Está allí. Si tú le borras ese elemento, la misma Ayn Rand, que era atea, lo dijo. Yo no podré estar de acuerdo con esto, yo pudiese decir que es una superstición, lo que ustedes quieran, pero es indiscutible que ese elemento tiene que estar allí necesariamente. Y es el que le dio el ingrediente para el gran impulso. Muchos de los que están hoy hablando, desde, vamos a llamarlo así, una especie de púlpitos, en redes sociales sobre todo, son personas muy, muy, muy confundidas o personas que están siendo financiadas para confundir. Esa es la gran verdad. Por eso es que yo no participo en ninguno de esos foros, ni me voy a ir a matar porque porque aquel, porque el otro, no. Yo me concentro en lo que ando. Yo me concentro en definir cuáles son las bases políticas, las económicas, los fundamentos éticos que pueden sustentarnos, o que pueden, mejor dicho, procurarnos una mejor sociedad, un mejor sistema que el que tenemos hoy día, sin entrar en interminables que no llegan a ningún tipo de conclusión y donde lo que está en juego es quién coño es más liberal que quién, porque esa es la vaina, o sea, quién es más inteligente que quién, o sea, estupideces. Yo no caigo en esas pendejadas. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Las dos manitas levantadas, no sé si Elena, porque estaba antes Elena, no sé si Elena va a compartir. Hola, sí. Buenas tardes para todos. Bueno, tenía varias dudas. Entre ellas esos evangelizadores no estarían expuestos a esta tiranía al quedar visibles, pues por eso pienso que he pensado que tener un líder aquí en Venezuela no sería práctico, porque la tiranía en lo que lo identifique, pues va a detenerlo, a la familia, al perro, pues, al mundo que tenga que ver con ese líder. Y en el caso de estos evangelizadores, pues me parece que también, no sé, esa es la pregunta. Y si se podría lograr debido a la tecnología, pues alguna manera de llegar a ese
3.5%, ese 3% que habló Joelvin. Otra cosa, ¿qué errores cometimos los venezolanos? ¿Qué hicimos mal de tantas marchas, tantos sacrificios que hicimos mucho? ¿Qué hicimos mal? Es decir, porque la gente que dio la vida, amigos de nosotros, familia, bueno, todas las cosas que hemos pasado por estos 23 años, unos más que otros, ¿verdad? Pero a la final todos los venezolanos de bien hemos sacrificado algo, así sea indirectamente, hasta aquellos que estaban, mientras uno estaba marchando y llevando gas y plomo, estaban unos bebiendo o en la playa. Hasta eso me imagino que habrán alguna calamidad. ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué errores no debemos cometer? Es decir, yo veo a los colombianos que están organizando marchas contra un terrorista o formas. ¿Es eso importante? Porque a mí me preocupa igual Colombia, porque lo que le pasa a Colombia redunda aquí, igualmente toda Latinoamérica. Entonces me importa lo que pasa en Colombia, porque la tenemos al ladito, pues entonces eso me tiene preocupada. Gracias. Gracias, Elena. Joelvin. A ver, en este país todos estamos expuestos, absolutamente todos. El día que a ellos les dé la gana de venir por nosotros, vienen. El día que alguno de nosotros sea realmente un peligro para ellos, van a venir por eso. Mientras que nosotros no seamos un peligro real, ni les importa. Ahora, líder. Aquí el líder tiene que ser una idea, un planteamiento de Estado. Ese es el líder que necesitamos. A los hombres los pueden encarcelar, desaparecer, exiliar. Aquí lo importante es, cuando se habla de masa crítica, de reproducción del discurso, precisamente eso. El liderazgo tiene que estar fomentado en un modelo de Estado. No importa quién asuma el poder, tiene que estar enmarcado dentro de ese modelo. Ese es el liderazgo que necesita. No necesitas otro. Pero sí, evidentemente, dentro de todo ese proceso, como es natural, no va a surgir un líder, van a surgir líderes. Y eso de estar esperando que quizá la situación desenvaine en un líder, en un mesías, o sea, de manera inconsciente nosotros seguimos apostando al colectivismo. Y no los culpo porque se educaron en una sociedad colectivista. Y es difícil sacarse esa idea de la cabeza. Esperanza no tiene que estar cada en uno solo, o en que va a llegar uno solo, que es el que se va a imponer a otro. No, el liderazgo tiene que ser en función de una idea de Estado. Pero sí, van a venir persecuciones, todo el mundo está expuesto. Por eso yo planteo que la evangelización y la desintoxicación tiene que ir a la base directamente. Tiene que ir para allá sin hacer mucho escándalo, sin andar proyectando mucho. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Pero ya tienes un ejemplo histórico, Walesa. Walesa era un pobre pendejo en Polonia. Trabajador más, obrero. ¿Cuánto no pasó Walesa? Miren a lo que llegó Walesa. Pero no se concentren en lo que la tiranía nos puede hacer a cada uno de nosotros. O cómo se vayan a defender, porque se van a defender. Yo vuelvo y repito, si yo estuviese en el poder, si yo fuese ellos, si yo fuese el tirano, obviamente también me defendiera. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esto? ¿Cómo vamos a abordar esa situación o las situaciones que se nos van a presentar? Y estar claros y definidos en esto que es importante. No es buscar empoderar a un líder, no. Es empoderar a una idea de Estado, una cosmovisión de vida. Cristo lo crucificaron y ascendió a los cielos y dejó a los líderes, a los apóstoles. Cristo está hoy más vivo que nunca. Sus ideas están allí.
A eso me refiero también con evangelización y desintoxicación. Es la idea lo que tiene que permanecer, la cosmovisión de un modelo de Estado. Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, cualquiera de nuestros vecinos, los propios Estados Unidos de América, cualquier batalla que se vaya a dar, tiene que tomar en cuenta este plano, tiene que tomar en cuenta estos elementos. ¿En qué hemos fallado? En todo. Yo marché, a mí me dispararon, a mí también me persiguieron, también pasé calamidad. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo que nunca se cuestionó el modelo de Estado, nunca se cuestionó las bases políticas y filosóficas del chavismo, nunca. Persisten en la idea de que un colectivismo reemplaza a otro, de que un socialismo reemplaza a otro, no. No se va a lograr hasta que esa idea sea erradicada. En eso es que hemos fallado. Hemos fallado en eso, en que no hemos organizado una oposición en el país. Porque ser oposición significa ser ideológicamente contrario al régimen de turno. Y hasta ahorita todos los partidos que se hacen llamar opositores son todos más o menos socialistas. No va a haber cambio en Venezuela ni ahorita, ni en 2024, ni después, mientras ese elemento no logre ser sustituido. Gracias. Yo me quedo sin palabras porque siento de verdad que estoy en una clase magistral con mi politólogo. Don Ernesto, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, es un honor, es un placer, es un gusto, de verdad que esté hoy con nosotros y bueno, este hermano colombiano, Joelvin y cualquier persona que nos escuche el día de hoy, porque también veo algunas caras nuevas, es un gran patriota que tiene Colombia. Don Ernesto, lo escuchamos. Mire, Joana, un saludito muy especial desde aquí al compatriota camarada Diosdado y a los enviados, porque seguramente está aquí o los que están enviados por él, ¿no? Eso fue lo que dijo el miércoles pasado. Sí, yo tengo una sorpresita para el sábado. No nos adelantemos, tengo una sorpresita para el sábado, pero gracias por decirlo. Saludos, camarada Diosdado. ¿Puedo saludarles? Ya, don Ernesto, ya no lo interrumpimos. Adelante. Es un gusto. Yo estoy, la verdad, tú sabes que tengo profundo respeto y admiración por tu trabajo y tu equipo, el doctor Kesky, Alberto, todos ellos. He estado un poquito marginado. Yo difiero, perdóname, Joelvin, no es nada personal. Yo difiero en toda esa exposición que es muy amplia, muy generosa, pero la verdad es que nos han atomizado tanto el concepto que nos tienen divagando entre términos y no terminamos que todo es más de lo mismo. Esto es una cuestión entre lo ético y lo antiético, lo moral y lo inmoral, lo debido, lo indebido, lo correcto, lo incorrecto, la inhibición, lo evolutivo y lo inverso. Esto se llama descontextualizar el crecimiento del ser humano en su tarea de entender la vida, filosofía. Los sismos se determinan como una estructura, una doctrina, que lo que busca es revertir todo lo establecido y lo prudente y lo natural. Cuando hablamos de posiciones ideológicas atomizadas que se salen del marco de la comprensión, del análisis, porque eso no tiene contexto de análisis. Es más de lo mismo. Esto es el bien y el mal. ¿Cómo quieres ver el bien? ¿Cómo quieres ver el mal? ¿Cómo se desarrolló los siglos XVIII y XIX luchando contra esto para que en el siglo XX aparezca
la inversión de todos los valores y nos ponga en condición de hacer valoración, de análisis. Por Dios, eso no. Y lo que dijo una persona ahora de Colombia es exactamente la muestra. Por Colombia fueron mucho antes que por cualquier otra nación. Solo que se presentaron unos fenómenos particulares, muy particulares. Año 74 empieza a surgir un fenómeno que era el narcotráfico. Ese es un fenómeno que dotó todo este engendro de todo lo que es hoy en día, porque esto todo es heredado y captado y capturado. A nosotros nos está gobernando la plutocracia, pero no domiciliaria, no es doméstica, es todo un movimiento geopolítico con patrocinios muy grandes que tienen dentro de sí tareas muy específicas de minar la humanidad y de entrar a privilegiarse los pocos a costa de destruir todo lo evolutivo, todo lo sano, lo moral, lo ético. Yo no entiendo, te lo digo honestamente, cuando hablan de judeo-cristiano, porque tal vez ustedes no tienen un contexto bien claro de qué es decir judeo-cristiano. Por Dios, eso no existe. La palabra cristiano es una palabra griega que quiere decir el ungido de Zeus. Entonces no tiene nada que ver con Judea. La palabra Jesús viene de la palabra sí. Hizo milagros en Corintios el personaje. Entonces hace milagros, sí. Entonces hijo de Zeus es Jesús. No existe la denominación ni siquiera en Judea, ni en el arameo, ni en el hebreo. Y entonces vivimos entendiendo que Roma, que eran orgiásticos, bulímicos, eran depravados, antinaturales, homosexuales, de todo había allí. O sea, son los adalides ahora de una religión. Yo lo único que respeto no, que acepto de Karl Marx, es cuando dice que las religiones son el opio del pueblo. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque estoy hablando es de lo que es la historia, cómo se ha desarrollado en este contexto. Cuando hablan de judío-cristianos me da erisipela, porque ninguna de las dos cosas tiene contexto. En el judaísmo lo que surge fuera de las deidades, de todo lo que son mitologías, porque el hombre siempre ha creado de lo inexplicable deidades para manejar al hombre en nombre de lo que desconoce. Cuando hablan de judeo-cristiana, yo les digo, ¿cómo quisiera remitirlos a que se educaran en ese tema? Roma fue tan prolífico en su política de crear una religión que hasta se inventó un Dios nuevo que había hecho las cosas mal antes y sacó un Nuevo Testamento. Los que conocen un poco la estructura del Tanakh, de la Torá, saben que allá se dice que hizo fue un pacto con los hombres, no un testamento. El testamento lo deja alguien que al morir delega y lega. Revolver política, hablar de política es hablar de religión, se los digo honestamente. El milagro está hecho, nosotros estamos vivos, el milagro es vivir. Y al estar vivos tenemos obligaciones con la existencia, con lo natural. Las obligaciones están implícitas en el debido proceder, en el respeto a lo establecido, no solamente en la evolución, sino de la comprensión. Aquellos que enlazan la interfaz del cerebro con el alma universal, seguramente saben respetar al prójimo, al vecino, al congénere. Estos que no tienen eso como fundamento, avasallan y pasan por encima. No hay dignidad que respete. Me sentí motivado a salir. Les ruego el favor, hablen entre el bien y el mal. La malignidad atacando todo lo que ha sido el entender que podemos ser seres superiores en la medida de que nos respetemos y cohabitemos dentro del respeto a lo natural. Más simple que eso no hay. Me da pena disertar así. Por eso me he retirado un poco de los space, porque yo creo que no hemos advertido realmente la naturaleza de la afrenta. Esto no se arregla con pañalitos de agua tibia, ni se arregla, ninguna guerra se ha ganado así.
ninguna. Y ellos están muy crecidos, muy empoderados. Tienen la sartén por el mango, como se dice vulgarmente. Lo único que yo puedo decir que viene es cuando se muestre que los más somos los que tenemos el reclamo, y en el reclamo sumemos tanta cauda y adquiramos tantos valores y jerarquía para dominar el mal. Y tienen ejemplos, miren que hay ejemplos, el mundo está lleno de ejemplos. Voy a decir algo más que es histórico. Cuando Roma invadió Israel, los persiguió hasta hoy. Si ustedes quieren revisar qué hicieron las cruzadas romanas, qué hizo la Santa Inquisición y qué fue la SS, y ustedes quieren revisar con lupa qué es Roma, ustedes van a entender que hemos estado sumidos en un preestablecido que nos convoca hoy a lo que estamos viviendo. Si se retroceden un siglo nomás retroceden con los concordatos, van a ver lo que oprobioso y lo que se deviene de allá. Cuando hablan de que Roma, el sínodo no respaldó al Mesías, no lo consideró el Mesías, pero se creó un personaje fabuloso que le ha dado a la humanidad vida y rigor. Por favor, ¿quiénes lo inmolaron? ¿No fueron los romanos con la venia de Grecia? Y cuando surge en el periodo reciente, en el más reciente nuestro, que surge un personaje como el tal Gaitán, que nadie le dio por estudiar su biografía, en los años 39 se graduaba, era marxista puro. ¿Quiénes lo eliminaron? La misma horda que está hoy heredando todo, como en Colombia, y ustedes deben saber que el respaldo de Chávez lo tuvo fue por Colombia, con una organización, una logia que hay ahí, que es la misma que está ahora. Uno está ahorita rodando por el mundo como canciller, el otro ahora es profesor académico, que es una asquerosa figura de la humanidad. Se llama Juan Manuel Santos, se llama Ernesto Samper, se llaman, y les nombro 20 o 30 más que son los dueños de esta orquestación. Y nosotros seguimos buscando pajaritos preñados. No existen los pájaros preñados. No hay liberalismo, ni supra, no sé qué, no hay nada. Hay una discusión entre lo debido y lo indebido. ¿Qué nombre quieren ponerle? ¿El bien y el mal? Por favor, que solamente retrocédanse 2100 años y analicen bien de dónde venimos. Solamente eso. Y se van a encontrar un poco de sorpresas de camino. Un gran abrazo, discúlpenme lo atrevido, lo impropio, lo que haya dicho, no lo he dicho de mala fe. Saben que me duele tanto lo que está pasando como a ustedes mismos. Esto no está sano para nada. Y ahora lo que se viene es mostrar la jerarquía. Que se sumen el 26 todos, que se sumen, para que le den a otros un llamado de atención y se multiplique la unión y que todos los latinoamericanos retomemos el sueño de Bolívar, al menos en ese aspecto, porque venimos de mala leche y tenemos el momento de corregirlo, pero si nos integramos. Un abrazo a todos. Gracias, don Ernesto. Bueno, parte del asunto acá es precisamente discutir y estudiar y entender planteamientos desde distintas perspectivas. Yo me quedo en lo político. Yo me quedo allí. Mi interpretación política y en cómo le explico a la gente de la forma más natural y menos de alguna manera que no todo el mundo tiene quizás el entendimiento que usted tiene, don Ernesto. Y además que
la misma semántica nos ha obligado a nosotros a tener que hablar en el idioma que entiende la gente. No hay otra forma. Lo que yo sí me cuido mucho es del relativismo. Eso sí me cuido yo mucho. Pero al final nos quedamos en lo que estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Que la lucha es entre el bien y el mal. Es verdad. Al final todo se va a definir entre una lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo encuentre cada uno en explicarlo? Bueno, cada uno tiene su método, cada uno tiene su ciencia, cada uno tiene su religión en este caso. Pero me voy a lo pragmático. La historia de Occidente, estos 400, 500 años, está allí. La Constitución norteamericana está allí. Y los proyectos y los experimentos sociopolíticos de un lado y del otro están allí. Y estoy yo muy de acuerdo en que el mundo moderno necesita nuevos paradigmas para poder ser explicado. La derecha y la izquierda ya no es suficiente. Es un paradigma insuficiente, pero es el lenguaje que la gente abajo entiende. Ahorita el mundo va más allá de derecha e izquierda. Y los debates, digamos, en el siglo XXI son, en este caso, o como se han plasmado en la semántica, globalismo versus las corrientes no globalistas. ¿Por qué? Porque hay gente autodefinida de derecha o de izquierda que está a favor o en contra del globalismo. Entonces quiere decir que el paradigma derecha-izquierda ya está caduco. Pero eso yo no se lo puedo explicar a la gente de un día para otro, ni en un momentito. Uno tiene que aprender a caminar, a gatear, antes de aprender a caminar y luego correr. Eso es lo que yo le puedo decir a don Ernesto. Gracias, Joelvin. Doctor Álvaro, ¿algo más para agregar para ir cerrando el espacio? Pues no, yo estoy sumamente satisfecho y al igual que usted, Joelvin es una cátedra en esta materia en la que uno no puede evitar quedarse callado para poder aprender. Estoy muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso de haberlo tenido hoy aquí, haber tenido también esa contraposición de ideas con don Ernesto, que está por aquí, como siempre, es un asiduo asistente a nuestros espacios y han hecho de este programa algo muy interesante. Yo, por mi parte, me doy por satisfecho, me doy por pagado el tiempo que he tenido aquí con ustedes. Muchas gracias, Joelvin. Joelvin, y antes de finalizar, ¿qué concluye? O sea, ¿qué conclusión nos podrías compartir sobre este space, más allá de su importancia de lo que es la batalla cultural? El hecho de que, si quiero mencionarlo en este momento, y me disculpa cualquier persona que pues lo tome a título personal o se sienta aludido, y es que algunas organizaciones o movimientos justamente desde Venezuela y dentro de Venezuela, también desde fuera de Venezuela, convocan justamente, y tú lo mencionabas casi al inicio o a mitad del espacio, cuando precisamente se quiere mandar a la calle y más calle, caos y desobediencia y todas estas situaciones. Precisamente lo mencionaba Elena, cuando se hace una batalla cultural en cualquier momento pueden ir por cualquiera de nosotros, y ya ni siquiera estando en Venezuela, en cualquier parte del mundo ya pueden ir por nosotros. Pero cuando nosotros la semana pasada, que fue súper atacado el space, yo le preguntaba al doctor Álvaro del por qué los repúblicos nosotros no auspiciamos, no motivamos justamente en que las personas salgan a la calle, que no se expongan, que apoyamos, sí, cuando quieran manifestar en su derecho legítimo, reivindicaciones, etcétera. Pero es que tú también lo has explicado muchísimas veces y lo has expuesto en tus Twitter, porque si se fuera no solamente
a protestar por el hecho de unas reivindicaciones, pero no se ataca justamente lo que hace parte del sistema y de lo que está mal, por eso es que estamos como estamos absolutamente en todos los países. Entonces, me gustaría saber en toda esta conclusión y cuando algunas personas, y por eso yo te mencionaba a los libertarios especialmente, que nos atacan mucho por defender y trabajar tanto en esta batalla cultural y tratar de llegar y hacer múltiples esfuerzos y que todavía nos faltan muchísimos más para poder llegar a cada uno de los ciudadanos y ese esfuerzo tan grande y loable que tú tienes, que eso no habrá nada con qué pagarte esa lucha que tú haces en cada parroquia, en cada reunión, en cada encuentro, porque eso es algo que no tiene valor y que ha hecho despertar a mucha gente de tu estado y que lo que querríamos hacer llegar a cada uno de los 23 estados de Venezuela. Entonces, ¿qué nos puedes compartir para ir finalizando? Hermana, que la teoría del caos te dice que el caos solo beneficia a quien puede ejercer el poder de la violencia, el monopolio de la violencia. En este caso, es quien sustenta el poder. El caos beneficia a quien puede, digamos, manipular la fuerza. Y en el caso de Venezuela ya sabemos quién es el dueño de la fuerza. Así que todo aquel que piense que saliendo como locos a la calle en masa va a lograr algo, pues lo que va a lograr es que el chavismo se atornille más en el poder y que justifique precisamente esas acciones, esas manifestaciones desesperadas, los utilice para justificar moralmente su sistema y para decir que fue el imperialismo, que fue esto, aquello, lo otro. O sea, no se puede salir a la calle sin un objetivo real. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y lo que tú decías, pues, ok, has manifestado por el problema que te aqueja, pero ni siquiera se atreven a cuestionar, y no porque tengan miedo, sino porque desconocen. No cuestionan lo que genera el problema. Por ejemplo, el asunto este de los maestros en las últimas semanas. Que no me pagaron, que me tienen que pagar, que el instructivo NAPRE, que no sé qué, que esto, que aquello, que lo otro. Y si ustedes creen que si les pagan o derogan el instructivo, lo modifican, lo que sea, se acabó el problema. Ese no es el problema. Pregúntense más bien por qué la educación venezolana está por el piso. ¿Por qué los educadores venezolanos están por el piso? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener un verdadero sistema educativo de calidad? Y educadores de calidad y con sueldos de calidad y todo esto. Esa es la verdadera pregunta allí. Les pagaron la miseria que les pagaron, que de paso se los volvieron sal y agua con la devaluación express que les metieron la semana pasada y resolvieron el problema. Ahora van a regresar en octubre a clase con los mismos sueldos miserables y con las mismas condiciones miserables. Y de paso, habiendo legitimado al patrono, habiendo legitimado a quien ejerce la presidencia de la República. Por ahí yo vi a los partidos políticos y decía, pero bueno, no se supone que esta gente está apoyando y que un gobierno interino y que no reconocen a Maduro como presidente, pero están entonces pidiéndole a Maduro reivindicaciones. ¿Cómo es? Ven las contradicciones en las que caen, porque en su gran medida son ignorantes, hermanos. Y otros que no son ignorantes son cómplices o se benefician de la situación. Y así nos va. Bueno, yo voy a cerrar antes de que se despida Joelvin y cierre el doctor Álvaro. Solamente quiero agregar una frase que siempre comparte Joelvin en su timeline y es: el chiste se cuenta solo. Así que yo dejo esto, además de que queda grabado, el domingo está en Repúblicos TV en YouTube. Yo les comento que es una pedagogía que nos acaba de compartir Joelvin el día de hoy de manera magistral
que esto aplica a Hispanoamérica y Latam. Pueden tomarlo como ejemplo de acuerdo a cada una de sus realidades, pero es una justamente pedagogía que de verdad nos compartió el día de hoy Joelvin Villarreal. De verdad, Joelvin, Dios te bendiga, muchísimas gracias, y tus palabras para despedirte, y el doctor Álvaro cierra el space. No, hermanita, ¿qué más puedo decir yo aquí? Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos. Mira, en los años 70 la mayoría de la gente creía que el comunismo iba a triunfar en el mundo, porque cuando se veía el mapa global, los países comunistas eran ampliamente más numerosos que los países que estaban en libertad, y los que no eran comunistas estaban sometidos a dictadura, ¿no? Que fue la manera de que algunos países lograron salvarse de la plaga comunista, que fue instaurando sistemas autoritarios para evitar la destrucción. Entonces los países realmente libres eran muy pocos. Nadie, muy poca gente, previó, imaginó que el muro de Berlín caería pocos años después y de la forma en cómo sucedieron los eventos. La mayoría de la gente pensaba y tenía en la mente que iba a haber en algún momento una guerra nuclear. Y miren cómo terminó el cuento. Entonces eso nos debe servir a nosotros de reflexión ahorita. No todo está dicho. Y esperanza hay. Ayer se murió Gorbachov, y no solamente se murió Gorbachov, ayer también se murió el hijo del Che Guevara, que le dio un infarto en Caracas. Entonces tengan esperanza, porque no es una esperanza infundada, es una esperanza con mucho fundamento. Pero hay que trabajar. La libertad se tiene que trabajar. No va a caer de la noche a la mañana, y no va a caer de la mano, no nos va a caer pues de la mano de lo que nos metieron en el problema, ¿no? Olvídense de eso. Hay que trabajar. Y con esto me despido, muchachos. Bueno, muchísimas gracias, Joelvin. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros aquí. Yo comparto estas palabras de cierre en las que se hace un paralelismo con lo que estaba sucediendo en los años 80. Yo creo que aun cuando el panorama parece oscuro, podemos estar llegando al final de un ciclo. Estos son regímenes que se agotan en virtud de las mismas... la falibilidad de estos regímenes es predecible, y para eso hablan sus consecuencias. Pues al final todo queda destruido y comienza el ciclo de la reestructuración y reacomodo y los países de nuevo de vuelta, ¿verdad? Así que yo también soy optimista. Sí es verdad que tenemos un panorama oscuro en Hispanoamérica en general, pero ya prontamente veremos la luz al final del túnel. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos brillantes momentos que nos brindó Joelvin el día de hoy. Los esperamos, gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Nos vemos el próximo miércoles de nuevo a la 1:00 p.m. Muchas gracias de nuevo. Buen apetito a los que no han comido y buen provecho a los que ya lo hicieron. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Importancia de la batalla cultural, desintoxicación y evangelización, con Joelvin Villarreal, Space Twitter de Repúblicos Bay, coordinado por Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Los esperamos en Twitter, @RepúblicosBay.
Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro, Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Hasta el próximo programa, Políticamente Incorrectos, con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro. Gracias por su apoyo. Nos reencontramos el próximo domingo.